Amaneceres entre noticias. Román Losinski. Circuito Éxitos. Hubo otro terrible ataque. Sigo leyendo de Euronews. El sábado la policía israelí dijo que había arrestado a 42 personas en relación con el tiroteo del viernes, algunos de ellos de la familia del terrorista, parientes y allegados. Musa Al-Kam, padre del autor del ataque, dio declaraciones a la prensa. No puedo negar ni confirmar si alguien le provocó para vengarse por su abuelo asesinado por judíos. Lo sé, es mi hijo, pero no sé por qué lo hizo. Israel, a todas estas, endurece las medidas contra familiares de los atacantes palestinos. Lo tiene Deutsche Welle. Las fuerzas de seguridad israelíes sellaron este domingo el domicilio familiar del palestino que mató a 7 personas el viernes frente a una sinagoga en Jerusalén Este, en una de las medidas de represalia contra los familiares del terrorista, anunciadas ayer por el gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu. Incrementamos y desplegamos las fuerzas de seguridad. En un rápido procedimiento sellaremos y destruiremos las casas de los terroristas para que los responsables rindan cuentas. Líderes de las principales iglesias cristianas en Jerusalén instaron a israelíes y palestinos a detener la violencia en la región tras una serie de episodios en los últimos días que se saldaron con la muerte ya de 18 personas. Los patriarcas y líderes de las iglesias de Jerusalén llamamos a todas las partes en Tierra Santa a mostrar moderación y autocontrol. Hemos advertido repetidamente contra la explosión de un ciclo de violencia sin sentido que solo traerá sufrimiento para todos. Esto a través de un comunicado conjunto difundido este día domingo. Tal estado de cosas solo conducirá a atrocidades y terror como consecuencia general, alejándonos de la tan ansiada paz y estabilidad que todos buscamos. De hecho, en ese sentido, el Papa Francisco ha condenado la espiral de muerte en Tierra Santa y pide buscar vías de diálogo. El Papa Francisco se ha unido a este coro de voces que piden calma y diálogo entre israelíes y palestinos para detener la que definió como creciente espiral de muerte en Oriente Próximo. Con gran dolor me entero de las noticias que llegan de Tierra Santa, en particular la muerte de 10 palestinos, entre ellos una mujer, durante acciones militares antiterroristas israelíes en Palestina, y de lo sucedido cerca de Jerusalén el viernes por la noche, cuando 7 judíos israelíes fueron asesinados por un palestino y 3 resultaron heridos cuando salían de una sinagoga. La espiral de muerte, que aumenta día a día, no hace más que cerrar los pocos resquicios de confianza que existen entre los dos pueblos. Desde principios de año han muerto decenas de palestinos en tiroteos con el ejército israelí. Hago un llamamiento a los dos gobiernos y a la comunidad internacional para que encuentren de inmediato, sin demora, otras vías que incluyan el diálogo y la búsqueda sincera de la paz. Por su parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos condenó el viernes el aparente ataque terrorista, si lo califican en Jerusalén, en los términos más enérgicos. Esto es absolutamente horrible, lo dijo el portavoz adjunto del Departamento de Estado, Vedant Patel. Nuestros pensamientos, oraciones y condolencias están con quienes perdieron la vida y los heridos en este atroz acto de violencia. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, habló con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y le ofreció todos los medios de apoyo apropiados, según informó la propia Casa Blanca. Bueno, esto como para entrar en contexto. ¿Qué tenemos? Lo más reciente, medios internacionales, como habrán visto, no dudan en calificar lo que sucede allí en Oriente Medio como violencia desatada. Quizás recuerden que a través de nuestros titulares hicimos mención a ese ingreso del ejército israelí en una localidad de Cisjordania, en una operación que dejó finalmente 10 palestinos fallecidos, 9 más ese herido del que hablaba. Luego este ataque a la sinagoga que dejó 8 muertos en Jerusalén un día después. Y ayer, tan reciente como ayer, un niño palestino de 13 años, a quien el día anterior tropas israelíes mataron a su amigo de 16, hirió de bala a 2 colonos israelíes en un ciclo sin fin, como colocan en la prensa en página 12. La escalada mutua de represalias y venganzas conducirá a una nueva guerra, analizan allí en este medio. Y allí nos detenemos precisamente. Tengo en la línea telefónica, tengo vía Zoom también a Jonathan Berim. Él es rabino, divulgador, periodista, analista residenciado en Israel. Jonathan, muy buen día. ¿Cómo está? Gracias por atendernos. Buenos días, gracias a ustedes por comunicarse con nosotros. Jonathan, ¿cómo se han vivido los últimos días en la zona? Descríbanos. Bueno, es un conflicto, como bien dijiste, que ya lleva mucho tiempo y que por momentos se recrudece, por momentos tiene más calma y por lo tanto la población acá en Jerusalén, puntualmente, que es donde yo vivo, estamos haciendo vida totalmente normal, pero siempre atentos a los recaudos, a las instrucciones de la policía, los medios, las fuerzas policiales están en su máxima alerta, todo ciudadano tiene que reportar si ve alguna condición
conflictiva, alguna cosa sospechosa para que los policías lo puedan agarrar a tiempo. Y justamente estamos todos viviendo una situación que nadie persigue, nadie le gusta el conflicto, nadie le gustan las muertes, nadie las busca, nadie en su sano juicio tendría que tener eso como objetivo, pero bueno, estamos en una espiral que esperemos que pronto se apacigüe. ¿Cómo tratar de restringir, de limitar, de controlar a los radicales de lado y lado? Bueno, ese tema es uno de los más conflictivos porque siempre hay radicales en todos lados. Ahora, el tema es qué hace el gobierno de cada lado con los radicales. Acá en Israel hay un sistema de justicia muy fuerte, ahora se está analizando una reforma, pero es para otra charla si quieren, pero justamente cuando hay un radical que comete un hecho de violencia contra otros judíos, contra un palestino, contra quien sea, es apresado por la policía, se lleva a juicio, se lo condena como corresponde. Ahora, el tema es, a veces que, por lo menos desde mi punto de vista, hace falta un socio siempre para que esto se dé. Con la autoridad palestina, la cooperación tiene sus épocas, a veces que es más positiva y a veces que es más negativa. Justamente después del último enfrentamiento que mencionaste de Jenin, se habló de poner fin a esa cooperación, pero esa cooperación incluso cuando se da no es 100% plena. Por ejemplo, todo lo que pasó en Jenin fue justamente una redada de los servicios de seguridad israelíes, porque en las últimas 3 semanas hubo varios intentos de atentado contra puestos militares puede llamarse lobos solitarios o gente así suelta que va en un auto, uno maneja, otro lleva un arma de fuego de mucho calibre, automática y muy peligrosa, dispara contra un puesto, dispara contra un lugar a veces civil y salen y huyen. Y por eso hay que justamente estar muy atentos en estas situaciones. De hecho, justo el sábado a la noche no trascendió tanto, pero en una situación similar, un comando palestino trató de hacer lo mismo con un restaurante lleno de gente. El arma disparó una ráfaga de 15 tiros, por suerte todos impactaron en las paredes y después el arma se les trabó y salieron huyendo con el auto. Entonces el ejército israelí tiene que tomar medidas contra esta gente porque la autoridad palestina no los deporta y tampoco los mete presos. Y eso fue lo que ocurrió en Jenin cuando el ejército entró ahí por 2 motivos. Uno, que la mitad del grupo que estaba reunido ahí en Jenin habían sido culpables de esta clase de atentados de lobos solitarios en los días previos, y el resto del grupo, según el Servicio de Inteligencia israelí, que después de vuelta se lleva a juicio, se evalúa, estaba planificando un atentado inmediato. De hecho, las redadas suelen ser de noche y esta fue de día especialmente por eso. Era la inmediatez de la información y del peligro, por eso entró de día. Cuando la policía entró, en vez de entregarse los policías llamados terroristas, lo que hicieron fue entrar en combate, salir disparando contra las policías, contra las fuerzas de seguridad, y en ese intercambio de disparos cayeron ahora ya 9 terroristas y una mujer que también fue herida, que se está investigando cuál fue la situación y por qué salió herida una mujer que aparentemente no estaba en una parte del conflicto. Después sí, eso muchos lo relacionan con lo que pasó en Israel, pero también hay que saber diferenciar, porque uno fue un enfrentamiento armado entre fuerzas ambas armadas, ambas portadoras de armas, y el otro fue un asesinato de civiles saliendo de una sinagoga, que no es, yo en mi punto de vista, si bien ambas son muertes y ambas son dolorosas, no es comparable uno con otro por la gravedad de la situación. Estamos conversando con Jonathan Berin, periodista, analista, residenciado en Israel. Jonathan, muy probablemente podría interpretarse así que este ataque de este niño palestino de 13 años tenga justificación en el asesinato de su amigo, igual que el ataque a la sinagoga puede encontrar justificación en lo ocurrido en Cisjordania. Lo ocurrido en Cisjordania puede que responda a información, como bien dice, recibida, y así podrían justificarse centenares de años en este conflicto. ¿Cuánto cuesta mirar al presente, pero sobre todo desde este presente al futuro? Ya es algo que lamentablemente se está haciendo cada vez más difícil, porque el desgaste que lleva la situación lo hace todavía más complejo el conflicto. Hubo un montón de intentos de hacer la paz desde Oslo hasta el día de hoy, todavía con Arafat en vida, y se trató de ofrecer todo lo que Israel trató, y de hecho la población israelí se tornó también a la derecha un poco por el fracaso de eso. O sea, una vez que uno tiene un socio para la paz, puede hacer la paz, pero quizás hasta el gesto de Arafat en su momento cuando fue a recibir el premio vestido de uniforme militar, el Nobel de la Paz, fue algo también ya conflictivo, pero de ahí, incluso ahí todavía la población israelí tenía mucha esperanza en el cambio, esperanza en encontrar un socio para la paz, pero después se fue yendo atrás cuando toda propuesta caía en saco vacío. Estuvo después la de varios primeros ministros que trataron también del mismo lado del arco político, como fue el caso de Barak o el caso de Olmert, que trataron de ofrecer todo, que casi en la negociación uno ofrece, si uno tiene del 1 al 10, bueno, vamos al 10, pero con tal de firmar el acuerdo, y siempre surgió un pero, siempre surgió una contra, al punto tal que la población israelí, el sentimiento generalizado es, van a quedar realmente la paz, si la quieren acá estamos, pero mientras tanto tenemos que estar cada vez más duros
porque aparentemente no es que quieren la paz, sino como los reclamos, como en su momento era la carta de la OLP o el Hamas, que dicen, queremos toda la tierra, queremos echar a los judíos al mar, y eso no es negociable. O sea, la idea es que se aprenda a convivir, haya un cambio radical, pero radical en la política y para bien, pensando justamente en ver un futuro, ver la luz al final del túnel, que yo personalmente creo que se puede, pero depende todavía de muchos pasos para dar. Jonathan, para terminar, había cuenta de estos titulares por lo que acabamos de recorrer nuestro panorama internacional, y que pese a ello diga, como decía al inicio, que se vive una vida normal en Israel. ¿Hay temor, temen de una escalada, como anticipan algunos analistas? La población israelí, yo me incluyo, yo vivo aquí hace unos 9 años, es una población que tiene una capacidad de adaptación muy fuerte. Lamentablemente, mucho ganado en conflictos. O sea, yo llevo acá 9 años y ya tuve que correr al búnker, al refugio por disparos de misiles y un montón de situaciones que no son de lo más agradable, pero el día a día se lleva con normalidad, porque justamente se busca que esa dinámica y esos problemas incluso que hay, que están casi constantes de que Israel se creó hasta el día de hoy, no afecten el día a día y permitan el crecimiento y la sociedad siga avanzando. Sí, con atención, sí, con estar siempre despierto en la calle, que movimientos se van alrededor de uno para hacer la denuncia correspondiente en caso de que haga falta, pero siempre con esperanza y con atención a lo que puede ocurrir. A Jonathan Berim lo pueden seguir tanto en Twitter como en Instagram a través de su cuenta @JonathanBerim con B alta y terminando en M de mamá. Jonathan Berim, gracias por atendernos esta mañana, muy gentil. Un gusto para mí estar con ustedes. Rabino, divulgador, periodista, analista residenciado en Israel, Jonathan Berim. Tengo también en la línea telefónica, claro, en análisis también desde la distancia, al abogado, al profesor de historia en la Universidad Monte Ávila, al embajador Antonio Rodríguez Iturbe. Embajador, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, gracias, muchas gracias. Estamos aquí a la orden. Embajador,